RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a estar ya con nuestra entrevista a esta hora. Estamos en contacto con el doctor Carlos Magno Salcedo, especialista en temas electorales, analista político, para iniciar este diálogo aquí en RCR a través de nuestra plataforma informativa. Doctor Magno, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bien, las gracias a usted. Queremos que nos dé su apreciación respecto a este pedido de adelantos de elecciones que se está debatiendo incluso en el Congreso de la República. Ya ha habido una reconsideración que se ha aprobado. Se va a reiniciar el debate a las 4 de la tarde. ¿Puede haber, doctor, una reforma política y electoral si es que las elecciones generales se adelantan para el año 2023? ¿Hay el tiempo necesario? Sí, lo primero que me gustaría precisar es que yo integro una institución llamada Propuesta País, Uh-huh. conformada por gestores públicos de la alta burocracia que hemos trabajado en diversos momentos, exministros de Estado, exdirectores generales, viceministros, una plataforma muy plural. Y justamente a partir del día lunes hemos empezado, a partir del domingo en realidad hemos empezado a divulgar una propuesta que incluye un cronograma electoral viable para hacer las elecciones el año 2023 en fechas similares a las elecciones regionales y municipales. Es decir, la idea sería que la elección, la primera vuelta sea el 1 de octubre y la segunda el 26 de noviembre y que el cambio de mando pueda darse a fin de año. Nosotros creemos que sí es posible realizar estas elecciones en el 2023 y que además es posible en este escenario hacer algunas reformas electorales muy puntuales, muy específicas, ad hoc para ese proceso. Lo que no es posible es hacer la gran reforma política, porque si nos vamos a poner a hacer la gran reforma política, esto no está en sintonía con la demanda ciudadana de más del 85% de peruanos exigiendo adelanto de elecciones, exigiendo que el Congreso de la República, que todos se vayan. Entonces, si postergamos sobre pretexto de una reforma política que antes no la quisieron hacer, lo único que vamos a lograr es mantener un escenario de ingobernabilidad, de levantamiento ciudadano, y que esto podría tener imprevisibles consecuencias. Creo que lo responsable es que el Parlamento proceda a este adelanto de elecciones en un tiempo que es razonable. Nosotros tenemos la experiencia de muchos años de haber trabajado en el sistema electoral, haber participado en la organización de muchas elecciones, y sí es posible hacer un cronograma que implique realizar las elecciones en las fechas que yo le he previsto. Es más, hoy día mismo los organismos electorales en conjunto, luego de haber expresado antes su opinión en el sentido de que una elección necesita plazos muy holgados, han salido a reconocer que si hay una decisión política se pueden hacer unas elecciones en menos tiempo. Uh-huh. Pero para ello es necesario pues que se produzca esta reforma constitucional en dos momentos. Ahora, estos días, hoy día, mañana, tendría que aprobarse una primera votación y en el mes de enero proponemos que haya un adelanto de la legislatura ordinaria que empezaría en marzo, pero que la adelante en enero, de modo tal que se pueda cumplir con el requisito de la doble votación que exige el artículo 206 de la Constitución. O sea que la segunda legislatura comenzaría en enero, ¿quiere usted decir de esa manera? Así es, el Congreso tiene la potestad de adecuar su reglamento y sus plazos. De hecho, ya extendió esta legislatura que debería haber acabado el 15 de diciembre, ya la ha extendido. Uh-huh. O sea, claro, es parte de las prerrogativas del Congreso determinar, digamos, cómo puede adecuar las fechas de sus legislaturas. Uh-huh. Ahora, doctor, usted como dentro de esta plataforma Propuesta País, no, como usted lo ha explicando claramente, no se puede hacer un gran cambio de reformas, pero ¿cuáles serían las puntuales que ustedes estaban proponiendo, por ejemplo? A ver, en primer lugar, es necesario establecer impedimentos para postular a determinadas personas. Básicamente aquellos que han incurrido en cierto tipo de delitos, aún en el supuesto que se hayan rehabilitado, es decir, en el supuesto que hayan cumplido su condena. Personas que han sido condenadas por delitos de corrupción, o sea, personas que le han robado al Estado,
que ya cumplieron su pena, consideramos que no pueden volver al Estado a través del voto popular, o personas que han atentado contra los poderes del Estado, ¿no? Han cometido, digamos, delitos de sedición, delitos de quiebre del orden constitucional, o sea, que se han salido del marco democrático, tampoco deberían hacerlo. Yo le pongo un simple ejemplo, ¿no? Imagine usted a un profesor como que los hay, un pedófilo violador, que es condenado, cumple su condena, ¿no? A esa persona que ya cumplió su condena, ¿la volveríamos a poner como profesor en un colegio? Creo que el Indudablemente sentido que común no, nos ¿no? dice que no, Claro. por más que teóricamente ya cumplió su condena. Es lo mismo, o sea, la sociedad tiene que protegerse de ciertas personas que claramente, digamos, han cometido delitos y no podrían volver. La otra cuestión que es importante es que consideramos que se deben habilitar algunos plazos, porque en realidad, si se mantienen los plazos electorales de la ley vigente, solo podrían participar los partidos actualmente inscritos y los militantes que están afiliados. No podrían participar algo que se exige ahora, que es precisamente una cierta capacidad de renovación. Entonces, nosotros proponemos que hasta el mes de abril se pueda permitir la inscripción de nuevos partidos y además las nuevas afiliaciones. También proponemos que incluso aquellos ciudadanos que no son militantes de partidos puedan participar en las primarias de los partidos, en el caso de que los estatutos de los partidos así lo permitan. Hay varios partidos que tienen esos estatutos esa posibilidad de poder tener como candidatos en sus internas no solo a militantes. El otro paquete es que creemos que debería ser ya efectivo de una vez la supresión del voto preferencial y la paridad y alternancia, ¿no? Sin que se esté pateando al 2026. Y además proponemos que las primarias sean primarias pero no abiertas. O sea, porque una primaria abierta, el problema es que es como una elección general, es una fecha donde todos los peruanos tienen que ir a votar y nunca se ha implementado en el Perú. Lo que proponemos es que las primarias sean cerradas, es decir, que sean los órganos electorales quienes se encarguen de ese proceso interno de los partidos, pero que sea votación de los militantes. Y que además allí no se permita la postulación por listas, sino postulaciones individuales. De modo tal que se rompa el monopolio que hay en los partidos, que ellos arman las listas de candidatos a su antojo, a veces motivados por motivaciones económicas, y simplemente salen listas únicas. No, o sea, las postulaciones en las internas tendrían que ser individuales, de modo tal que ganen los mejores, ¿no? Bien interesante estas propuestas. En base a ello, doctor, ¿usted percibe que hay una voluntad del Congreso de adelantar estas elecciones o simplemente es parte de la dilación, que algunos no quieren dejar su curul? Es claro que en el Congreso no tienen voluntad, por distintos argumentos, ¿no? Hay un sector que quiere meter el tema de la Asamblea Constituyente como un pretexto, o hay otros que quieren meter como argumento la necesidad de hacer grandes reformas. En el fondo lo que quieren es patear el tema y no quieren irse, pues están inventando excusas. Pero como ha ocurrido en este Congreso, creo que tarde o temprano la presión de la sociedad civil, la presión de la ciudadanía, de los medios, los va a tener que tomar una decisión aún contra las cuerdas. Porque si no, ellos van a ser responsables del descalabro que puede ocurrir en nuestro país. O sea, ellos lo quieren. O sea, no lo van a hacer porque estén contentos de hacerlo, salvo algunas honrosas excepciones que hay, que sí, digamos, por ejemplo, esta propuesta que yo le he comentado, se le hemos alcanzado a algunos congresistas y han hecho suyo el cronograma, porque les parece que es un cronograma razonable, ni demasiado pronto, que no se puede hacer nada, ni demasiado extenso, ¿no? Que en realidad sería ya ir contra el ánimo ciudadano mayoritario en este momento. Y lo que proponemos además, ojo, esto es importante, que las nuevas autoridades que deberían jurar a fin del 2023 o empezando 2024 debe ser para completar el periodo 2021-2026, no por 5 años. ¿Por qué? Porque precisamente ese nuevo parlamento y gobierno, que no sería elegido tampoco en el mejor de los mundos, ¿no? Con un poco de mejores reglas, que sí se aboque a hacer la gran reforma que está pendiente. Las grandes reformas que requieren más debate, más meditación, pero que hay que hacerlas, de modo tal que el 2026 se empiece con la cancha mucho más saneada, mucho más pareja, ¿no? Eso también, ¿no? Por eso es que tendría que ser uno para completar el mandato, ¿no? Como ocurre cuando se disuelve el Congreso, usted recuerde, señor periodista, cuando el expresidente Vizcarra disolvió el Congreso, se eligió un nuevo parlamento no por 5 años, sino para que complete el periodo
del 2016 al 2021. Igual ocurre en el caso de la vacancia presidencial, o sea, cuando va con presidente lo sustituye su vicepresidente, pero si ya no hay vicepresidente entra el presidente del Congreso y tiene que convocar elecciones presidenciales, pero no es por 5 años, es para que complete el periodo. Estamos en un escenario más o menos similar, entonces la idea sería pues que empiece un gobierno y un Congreso más o menos de 2 años y medio, y que tenga el mandato de abocarse a la gran reforma, a los grandes temas que hay que cambiar en la Constitución, incluyendo la reforma de la descentralización, por ejemplo. Ahora, doctor, finalmente, en esta propuesta, para que entienda el público de a pie que nos esté escuchando, ¿cuándo serían las elecciones si se adelantan? ¿Qué fecha aproximadamente? Nosotros proponemos que la elección sea el 1 de octubre. El 1 de octubre la primera vuelta y que la segunda vuelta sea el 26 de noviembre. 26. Más o menos similar a lo que han sido, lo que hemos tenido hace muy poco, señor periodista. Se alargaron, las elecciones regionales y municipales. Pero en las elecciones generales se alargaron por una serie de problemas, ¿no? Recursos que se presentaban, entonces hay veces esas fechas se pueden ampliar, ¿no? Claro, la idea es justamente, nosotros tenemos una propuesta adicional en realidad que es un poquito más polémica. Nos gustaría que se separe la elección presidencial de la parlamentaria, es decir, que la primera fecha solamente sea elección presidencial, el 1 de octubre, y que el 26 de noviembre sea la elección parlamentaria y eventualmente la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque si esto ocurre, cuando los ciudadanos vayan a votar ya van a tener mucho más claro el panorama. Van a saber quién pasó a primera vuelta, quién pasó a segunda vuelta, quién quedó tercero o cuarto. Y es muy probable que los ciudadanos tiendan a concentrar el voto entre los primeros. ¿Eso qué impacto tendría? Que el Congreso tendría menos bancadas, no sería tan fragmentada, y es un problema, señor periodista, tener un Congreso tan fragmentado. Totalmente, es ingobernable. Totalmente de acuerdo, es una excelente propuesta, doctor, y vamos a ver qué es lo que decide pues el Congreso, porque se va a reanudar esta votación a las 4 de la tarde. Vamos a ver la voluntad política de los parlamentarios. Doctor Carlos Magno, muchas gracias por su apreciación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.